Avanzamos con más información desde el canal de la producción. Momento de hacer un contacto telefónico con don Rubén Arrechea. Él es el presidente de la ARP Regional General Brugués. Don Rubén, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto volver a saludarte. Hola, buen día, Catiuca, el placer es mío. Buenos días a vos y a toda la audiencia, estamos a las órdenes. Don Rubén, queremos conversar un poquitito, que nos actualices los datos de cómo está todo por allí, cómo está la situación, cuáles son las novedades. Sé que también me mencionabas que ya arrancaron con todo este segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, entonces me gustaría que nos comentes a nosotros y por supuesto también a la audiencia que está atenta al programa, cuáles son las novedades que tienen desde allí. Bueno, antes que nada, Catiuca, la novedad más importante es la que se dio hace unos meses, hace unas semanas atrás, ¿verdad? Que fue la firma del contrato para la pavimentación de la ruta número 12, Vicepresidente Sánchez, hasta la localidad de General Brugués. Y es un sueño largamente anhelado por todos los pobladores de la zona, ¿verdad? Ya que eso nos va a permitir diversificar un poquito más la producción, puesto que nuestra zona, como sabrás, es una zona eminentemente ganadera y especialmente la gente, los productores, tanto medianos, pequeños, grandes, se dedican a la cría. Y con esta obra de infraestructura que vamos a tener, el asfalto específicamente, podemos diversificar a otros rubros, especialmente la agricultura, también productos lácteos, también ganados menores, ¿verdad? Ya que va a permitir una mayor previsibilidad en las inversiones, ¿verdad? Porque hoy en día es difícil realizar inversiones por temor a que los productos no puedan salir en su momento y debido al estado de las rutas que mayormente se encuentran en estados no muy favorables, ¿verdad? Don En Rubén, cuanto a la sí. vacunación, efectivamente estamos empezando el lunes, empezó el periodo de vacunación. Se estima vacunar una cantidad aproximada de 62.400, 500 aproximadamente animales en este periodo, que comprende a 1.100, 1.200 productores de todos los niveles. Don Rubén, vos mencionabas al inicio el tema de los caminos. Siempre realmente este es un tema muy importante porque obviamente el mejoramiento de caminos, el mejoramiento de las rutas de nuestro país también van aumentando la conectividad de un punto a otro y por supuesto también esto va a influir fuertemente en lo que es la producción porque también los productores van a poder sacar su producto para otros puntos del país de manera más fácil o más rápida. Quizá muchas veces vemos también cuando nos llegan los videos desde allí, al momento de las lluvias todo se inunda, se dificulta el paso también, entonces es como un tema que también estaba bastante pendiente por esa zona. Es así, Catiuca. Mira, te comento que la ruta número 12 es una ruta que arranca ya por el año 1960, es una ruta nacional y tengo entendido que es la única nacional que no estaba asfaltada. Y efectivamente, como te había dicho al inicio y como estás comentando vos, esta dificultad que tenemos muchas veces para la circulación de los productos y de nosotros mismos también, hace que la producción muchas veces no pueda ser sacados en su momento oportuno, ¿verdad? Con esta con este asfalto que vamos a tener, esto va a permitir ya inclusive pensar en agriculturas a grandes escalas y producir podría ser una cuenca lechera en la zona, y como te había comentado también pensar en la producción masiva de productos de ganado menor, ¿verdad? Porque como te había mencionado, la intransitabilidad de nuestros caminos hace en realidad, porque todavía no tenemos asfalto, que no podamos invertir mucho en estos rubros por esos motivos que estás explicando, ¿verdad? Es la imposibilidad de sacar los productos en el momento justo, ¿verdad? Te Claro. comento, por ejemplo, que Argentina,
la zona Formosa, que está colindante a la zona de influencia de nuestra regional, es una de las mayores productoras de banana, por ejemplo, de pomelo, cebollas, zapallitos, cultivan algodón, soja, y bueno, esperamos que con este asfalto podamos también tratar de igualar a la producción de esta nuestra zona vecina, ¿verdad? Claro, totalmente. Además, los costos quizá también se vean disminuidos a la hora de transportar estos productos, don Rubén, porque me imagino que también si había algún problema durante el camino a causa justamente de esta falta de rutas adecuadas, eran los productores los que tenían que después sacar de su bolsillo para reponer, qué sé yo, una rueda o reponer algo que se haya roto durante el traslado también de esos productos que vienen de esa zona del país. Así mismo, Catiuca, se me pasó ese detalle, mencionar que esta situación encarece muchísimo la inversión en nuestra zona, ¿verdad? Tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que no tenemos una, por decirte, una línea de transporte de pasajeros o de carga de forma regular. Los insumos, inclusive para la canasta básica familiar, llegan a un costo muy elevado, prácticamente al doble del costo de lo que está saliendo o costando acá en la capital. Y bueno, todo eso se vería se verían, digamos, abaratado, ¿verdad? En los costos de producción para nosotros. Como mencionaste, efectivamente los costos de transporte y traslado de mercadería es muy alto, y esto hace que la producción, los costos de producción también sean efectivamente muy altos hoy en día, en que muchas veces los precios de ganado no acompañan ese aumento de precio de los insumos. Claro. Don Rubén, además de la necesidad siempre de los caminos y bueno, esta buena noticia que ya compartís con nosotros, realmente me alegro mucho que finalmente se haya podido avanzar en ese aspecto. ¿Cuáles son las otras necesidades también que se reportan desde esa zona del país para los productores? Necesidades también y expectativas por sobre todo ya con este nuevo gobierno que vamos a tener a partir del próximo mes de agosto. Bueno, nuestro sector productivo, Catiuca, es un sector bastante sufrido. Nosotros normalmente no pedimos más de lo que estamos necesitando, que es la seguridad jurídica y la seguridad física para poder producir, ¿verdad? Y yo creo que muchas deficiencias con las que hoy contamos, por ejemplo, la carencia de técnicos en niveles medios, se podría ir subsanando con esta obra de asfaltado que podríamos tener, ya que podríamos acceder de una manera más fácil a la educación, a la salud y a la instalación de centros educativos que vayan a permitirnos formar gente de técnicos de niveles medios, ¿verdad? En cuanto al gobierno, lo único que pedimos es una seguridad jurídica y física para poder trabajar tranquilo. ¿Cómo han avanzado o cómo está la situación, don Rubén, también cuando hablamos de seguridad principalmente? También solemos conversar con presidentes de otras zonas del país, también de la ARP, por supuesto, y nos van contando un poco cómo avanza la problemática en caso específicamente de avigeos, esta lucha constante también que afecta sin dudas a toda la producción. ¿Cómo están ustedes en ese sentido? Y no estamos ajenos a este flagelo, Catiuca. Está afectándonos, si bien es cierto, en nuestra zona de influencia de la regional Brugués no se producen robos a gran escala como en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, una zona también, digamos, que nos afecta muy cercana a nosotros, como es la zona de la ruta Ñ, en donde sí hubieron en estos últimos tiempos robos a gran escala, ¿verdad? Y es un flagelo que nos ataca a todos y contra el cual queremos ir peleando conjuntamente con las autoridades policiales. De hecho, estamos trabajando conjuntamente, estamos trabajando bien, pero es
un aspecto que estamos, digamos, en falta, por así decirlo. Si hablamos también de cuestión climática, don Rubén, ¿cómo están actualmente, ya teniendo en cuenta que estamos haciendo esa transición del fenómeno de la niña al fenómeno del niño? Una niña que estuvo instaladísima a nivel regional y que estuvo causando bastantes estragos, por sobre todo dentro de la producción. Efectivamente, nosotros, como sabrás, estamos viviendo épocas muy difíciles. Tuvimos una inundación, periodo de inundación muy prolongado y acentuado, y posterior a esto tuvimos una seca con grandes focos de incendio como nunca se han visto en la zona, ¿verdad? Y este año estamos entrando muy bien, tuvimos lluvias bastante buenas antes de entrar al invierno, y yo creo que esto nos va a permitir llenar todos los tajamares y podamos pasar el invierno, inclusive parte de la seca, en buenas condiciones para el campo. Claro. Me imagino también ardua la preparación para el invierno, una época también bastante interesante, importante también en cuestión de nutrición animal principalmente, teniendo en cuenta que venimos arrastrando una sequía y también esto repercute fuertemente en lo que es la alimentación del ganado a pasto por sobre todo. Así mismo es. Felizmente, como te había dicho, tuvimos lluvias en periodos de rebrote aún del pasto. Tenemos muy bien tenemos muy buen volumen de forraje para hacer frente a este invierno. Estamos con un buen promedio de lluvia, así que esperemos que este año sea mucho mejor que los años anteriores. Excelente. Bueno, don Rubén, yo te voy a liberar por el día de hoy porque sé que estás trabajando, tenés una ardua tarea por allí, pero te voy a agradecer, por supuesto, nuevamente el contacto, el tiempo y la gentileza, por sobre todo de atender la llamada. Y, por supuesto, vamos a seguir hablando a lo largo del año para seguir actualizando novedades desde esa zona del país y, por supuesto, también vas a ir contándonos seguramente qué va ocurriendo a lo largo de este año 2023, don Rubén. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Catiuca, y estamos a las órdenes cuando guste. Igualmente, hasta la próxima.